Bueno, comenzamos la semana, tenemos esta semana hasta el viernes otro profeta, Oseas. El pobre tuvo una vida difícil porque se casó con una señorita que se llamaba Gomer y que trabajaba en el templo de los Baales, que era la gran problemática desde Jeroboam cuando se divide el reino entre el reino del norte y del sur. Y entonces Oseas sucede, Amós, que nos acompañó la semana pasada, y un poco el espejo de su vida es el pueblo, ¿no? Entonces, lo que cantaba el Salmo, se verifica la misericordia, la paciencia de Dios que espera, ¿eh? Entonces, a la mujer infiel le da la posibilidad de comenzar de nuevo, ¿eh? Eso mismo. Él, los primeros años, tuvo hijos, los primeros años fue bien, pero luego la mujer recayó, ¿eh? Y entonces él compara su propia vida con el pueblo y entonces hace la profecía en ese momento de la historia de Israel, de las recurrentes infidelidades, y vuelve a hacer un llamado concreto al perdón. Por supuesto que Dios deja las causas segundas también para purificación, pero nunca cierra la puerta, ¿eh? Siempre nos espera con su amor y con su misericordia, y muchas veces, lógicamente, que nuestras malas elecciones tienen consecuencias, las cuales si las vivimos desde la fe y con el mayor grado posible de madurez, esas situaciones, como el pueblo de Dios, también individualmente, nos van purificando y nos van haciendo crecer en la fe. Y esa misericordia, que es el gesed, ¿no?, que tiene que ver con la firmeza, el rajamín, que tiene que ver con el vientre materno, esa misericordia se encarna en Jesucristo, ¿eh? Por eso el Señor quiere la totalidad de la vida, y por eso los milagros, estos dos milagros que nos trae Mateo, que ya los conocemos bien en otras versiones, pero sustancialmente son lo mismo. En la mujer hemorroísa, que toca el manto de Jesús cuando va de camino a ese jefe de la sinagoga que se le muere la hija. Nosotros hoy por hoy no nos damos cuenta porque no tenemos la mentalidad judía, pero si fuera un cuadrito, como digo muchas veces robándole la idea a Castellani, y nos encontráramos en una sala de arte con cuadros realistas y de golpe entramos en una sala y veíamos un cuadro chillón, bueno, eso pasaría con la lectura de hoy para los judíos. ¿Por qué? Dos cosas impensables en la época. Acaba de morir mi hija, ven a tocarla, ven y ponerle las manos. Eso no se podía porque era la impureza, si no se podían tocar los cadáveres. Y los que preparaban los cadáveres luego tenían que hacer la purificación, ¿eh? Obviamente que a Jesús no le interesa, nunca el Evangelio nos dice que Jesús después de tocarnos se purificara, porque él vino, Dios toca nuestra impureza, Dios toca nuestro pecado, Dios nos limpia, no tiene vergüenza, no tiene asco de nosotros. Y por otro lado, lógicamente también la hemorroísa, ¿no? Cuando toca el manto, aunque sea el manto, lo deja impuro a Jesús, ¿eh? Por eso es importante también verlo desde la perspectiva religiosa y fuerte de la época, la cual Jesús sabe, comparte. Vemos por demás que Jesús es un judío piadoso. Y por otro lado, la fuerza de los milagros desde el punto de vista real, curarlas con solo tocar el manto, a la hemorroísa, 12 años, la edad núbil, o sea que 12 años de impureza, de no poder ni siquiera tener vida íntima, al estar curada puede tener una vida normal e inclusive podría estar abierta también a la vida, si tuviera la ocasión. Y la niña que muere antes de la edad núbil también, que le da la posibilidad, devolviéndola a la vida, de tener una vida completa, y si es el caso también ella misma estar abierta a la maternidad. El Señor curando toca y se abre a la vida, a una vida muchísimo más grande de la que podemos esperar en las circunstancias normales. Pidamos al Señor la gracia de entender este Evangelio de la misericordia y de leer también en nuestra propia vida los trazos de la historia de la salvación que nos van mostrando ininterrumpidamente la paciencia, la espera, la misericordia del Señor, para nosotros también estar a la altura de las circunstancias y volver siempre a Él de todo corazón. Hoy estamos celebrando, porque siempre tenemos la preocupación por nuestra propia salud y por muchos que nos piden oraciones a las personas religiosas cuando hay algún tema de salud, sea de estos temas que son enfermedades crónicas y cuanto más cuando hay
enfermedades peligrosas, ¿no es cierto? Se encomiendan, vienen a la iglesia, así que hacía rato que no lo hacíamos, hoy estamos haciendo la misa por los enfermos de las diversas circunstancias que nos propone el misal. Así que con mucha fe ponemos la salud de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de los lugares de nuestros apostolados, de las personas que se encomendaron sencillamente a nuestra oración, para que también veamos y entendamos que la fragilidad, la enfermedad, es un lugar donde encontramos la voluntad de Dios y también podemos crecer en la fe, como dice la antífona para el momento de la comunión, de la misa propia, las palabras de Pablo: completo en mi carne lo que faltan los padecimientos de Cristo para el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. También nosotros, cuando asumimos las limitaciones con entereza, podemos servir a la causa del Evangelio. Y la liturgia hoy trae una memoria libre, que la quiero recordar porque tiene que ver un poquito con Oseas también, ¿no? Santa Isabel de Portugal era hija de la corona de Aragón, los padres la dan en matrimonio para el rey de Portugal, y era, hoy diríamos, había una situación de violencia doméstica, era un poco malhumorado el hombre, el rey, y muy engañador. Él la engañaba mucho a la pobre Isabel, pero la dejaba que haga sus obras de caridad. Ella hacía muchas actividades con las señoras y todas las tardes tenía un grupo de enfermos que visitaba y que atendía ella personalmente, todas las tardes. Tuvo una vida muy difícil, no solamente con su esposo, sino también el hijo que se puso contra el esposo, esas intrigas palaciegas, ¿no es cierto?, que tantas veces conocemos por la historia. Así que fue también una madre sufrida. Hizo un hospital para los pobres, para los peregrinos en Portugal, y pidámosle a ella también que nos enseñe la dificultad de nuestra vida. Bueno, ella tenía muchos bienes porque había nacido noble, pero también a poner las disposiciones, porque ella no solamente hacía construir, sino que personalmente, como muchos santos, ella es del siglo XIV, 1300 y pico, pero la otra Isabel, la de Hungría, en 1200, contemporánea de San Francisco, también ponía el cuerpo para tocar, como a veces dice el Papa Francisco, ¿no? Cuando uno le da una limosna a alguien, lo mirás, le tocas la mano, le tirás así sin mirar, es decir, tocar la necesidad del otro, como Cristo, que no tenía miedo de quedar impuro cuando le piden tocar a la niña muerta o a esta mujer que improvistamente le toca el manto. Que la intercesión en la comunión de los santos de Santa Isabel de Portugal, a quien hoy también conmemora la liturgia, nos ayude a entender la necesidad de vivir nuestra vida de fe en relación con los hermanos, abiertos a la misericordia de Dios y ejerciendo también las obras de misericordia entre nosotros. Que así sea.